Buenas noches, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí se le escucha, doc. Perfecto. Vamos a iniciar con la última clase de nuestro curso de medicina basada en evidencia, la parte introductoria, ¿no? Vamos a compartir pantalla. Perfecto. En la clase anterior, ¿me confirman, por favor, si tenemos video? ¿Visualizamos la pantalla? Sí se visualiza, doctor. Ok, perfecto, muy amable, gracias. Perfecto, entonces les comentaba que en la clase anterior y estábamos haciendo una revisión justamente de todos los aspectos que ustedes van a tomar en cuenta en cada uno de estos estudios para hacer una validación y una evaluación de los resultados o cómo el autor presenta sus resultados. Y estábamos justamente hablando de qué aspectos debemos buscar en el ensayo clínico, qué aspectos en el estudio de cohortes, qué aspectos en el estudio también en cuanto a diagnóstico, ¿sí? Cortes y casos y controles, ¿no? Y también aspectos en cuanto al diagnóstico. Miren, las pruebas de validez diagnóstica reúne algunos parámetros que ustedes tienen que evaluar, les decía, como la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos positivos y negativos, la razón de verosimilitud positiva y negativa y también la probabilidad post-test. ¿Sí? Entonces, miren, son algunos de los aspectos que nosotros tenemos que realizar el cálculo respectivo para conocer estos detalles. No se olviden las definiciones que habíamos mencionado: sensibilidad es el porcentaje de enfermos que son detectados con la prueba cuando ésta es positiva. La especificidad es el porcentaje de sanos que no tienen la enfermedad cuando la prueba es negativa, por supuesto. El valor de predictivo positivo es la probabilidad de que un sujeto tenga la enfermedad cuando esta prueba es positiva. El valor predictivo negativo es la probabilidad de que el sujeto tenga la enfermedad, de que no tenga la enfermedad, perdón, cuando la prueba es negativa. Pero, ¿qué es esto del airicurradio o razón de verosimilitud? Se habla que dentro de los estadísticos, el airicurradio representa uno o condensa uno de los elementos o los indicadores de mayor fidelidad en cuanto a la validez de una prueba diagnóstica. Es decir, no lo es la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos no lo son porque varían o pueden variar por la prevalencia, pero no así los lairicurradios. Entonces, ¿qué es esto del lairicurradio o razón de verosimilitud positiva? No es otra cosa así, sino un indicador, un estadístico que me permite establecer que cuando la prueba es positiva, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de tener la enfermedad en tantas veces más? ¿Sí? Entonces, supongamos yo tengo un Lyricurradio de 5, de 6, de 7. Quiere decir que cuando la prueba sea positiva, la probabilidad de tener la enfermedad es de 7 veces más probable, ¿sí? Que en los sujetos, obviamente, que donde la prueba es negativa o cuando el sujeto esté sano en este caso, ¿sí? Mientras que el airicurradio negativo es cuando es la probabilidad de tener la enfermedad tantas veces, dependiendo lo que nos salga, comparado con aquel sujeto que teniendo una prueba negativa está sano. Para entender mejor esto, es necesario trasladarlo a las probabilidades post-test. Las probabilidades post-test me permiten establecer en porcentaje cuál es la probabilidad de que un sujeto tenga la enfermedad cuando la prueba es positiva, y la probabilidad post-test negativa es la probabilidad que un sujeto tenga la enfermedad cuando la prueba es negativa, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esto. Repito, la probabilidad post-test positiva es la probabilidad de tener la enfermedad cuando la prueba es positiva. Y la probabilidad post-test negativa es el porcentaje de tener la enfermedad, cuando la prueba es negativa. Por ende, estas probabilidades post-test obviamente
se necesita los Lyric Radio para poder calcularlas. Y en este caso, para que una prueba sea útil, el Lyric Radio o la razón de verosimilitud positiva tiene que ser lo más alta posible. Mientras que el Lyric Radio negativo tiene que ser lo más bajo posible. Yo les hablo en términos, ¿sí? De que el Lyric Radio negativo, mientras menor a 0.1, es mucho mejor. El Lyric Radio positivo, mientras mayor a 10, es mucho mejor. Es prácticamente una prueba excelente en ese sentido. Entonces, son aspectos que en la validación de pruebas diagnósticas son importantísimas para justamente establecer la validez de una prueba diagnóstica. Entonces, mucho ojo con eso. Mientras más alto es este Lyric Radio positivo, mucho mejor. Mientras más bajo es el Lyric Radio negativo, obviamente no conviene tanto la prueba, ¿no? Entonces, por ejemplo, les decía, un Lyric Radio más de 10, excelente la prueba. Un Lyric Radio negativo menos de 0,1, perfecto, muy buena, ¿sí? Excelente. Tener un Lyric Radio entre 5 y 10, obviamente eso puede decir que la prueba no es buena, sino que en términos de eficacia puede ser, en términos, perdón, de utilidad puede ser moderada, ¿sí? Entre 2 y 5 realmente es leve su utilidad, y con menos de 1, ¿sí? Definitivamente es insignificante la utilidad de esta prueba. Eso tomando en cuenta los Lyric Radio positivos en este caso. Entonces, miren, es importante establecer esta situación, ¿sí? Más de 10, excelente. Entre 5 y 10, moderado. La capacidad diagnóstica de la prueba, me refiero. Entre 2 y 5, leve, ¿sí? Y menos de 1, mala. Definitivamente no recomendable el uso de esta prueba. ¿Ok? Preguntas con respecto a los aspectos a valorar en una prueba, en la validación de los resultados de una prueba diagnóstica, doctores. ¿Qué preguntas tienen? Algo que no les haya quedado claro. Yo les había, ¿sí me están escuchando? Sí, sí ¿me están escuchando o no? Sí, se escucha, Cuéntenme. doctor. Ya, perfecto. Yo les había enviado un artículo al WhatsApp. Vamos a verlo, vamos a revisarlo. El de diagnóstico, justamente. Todos abran ese documento, por favor. Pueden hacerlo en sus teléfonos para que vayamos siguiendo. En la parte final, más o menos en la hoja 17, los autores ponen la tabla de 2x2, ¿sí? Ellos en este artículo están evaluando la utilidad, ¿sí? Ellos evalúan la utilidad de la prueba, ¿sí? De antígeno para SARS-CoV-2, que ahora está de moda, ¿no es cierto? Esta prueba de antígeno, ya una prueba rápida para detección de antígeno, una prueba rápida para detección de antígeno, comparado con el gold estándar. ¿Cuál es el gold estándar para diagnóstico de COVID-19? La PCR en tiempo real, ¿sí? Entonces, miren, en este artículo se hace una comparación de estas dos pruebas. Y ellos en su tablita de 2x2 que nos la facilitan al final, ¿ok? Siempre el gol estándar, acá les decía dónde va, en la parte superior, no se olviden, el gol estándar siempre va acá.
PCR en tiempo real, los que dieron positivo y no, ¿sí? En este caso para SARS-CoV-2. Y acá tenemos la prueba a comparar, que en este caso es la prueba rápida para detección de antígenos, que dieron positivo, ¿sí? O negativa. ¿Ok? Si estamos claros hasta ahí, ¿están siguiendo la tabla? Sí, doc. Ya, ellos ponen acá, nos ponen los participantes, ¿sí? Ellos nos ponen los participantes, tenemos acá 199, tenemos acá 0, acá 54 y acá 68. No se olviden de poner también los totales, ¿no? Acá tenemos 199, acá tenemos 122, ¿ok? Un total de 321 acá. Acá tenemos 253 del total y acá 68. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo con esto? ¿Alguien que no le quede claro? Estos datos obviamente te da la investigación, los pacientes, ¿no? Entonces prácticamente si tú ya lees el artículo completo te está diciendo que existieron 199 pacientes positivos para SARS-CoV-2 con la prueba de PCR que fueron también positivos con la prueba rápida de antígeno, ¿sí? Entonces, hubieron 0 pacientes negativos para la prueba del PCR y 0 que dieron también, en este caso, positivos para la prueba rápida de antígeno para SARS-CoV-2. Entonces, no hubo, en este caso, casos de pronto que pudieran haber falsos positivos, ¿sí? Con la prueba rápida de antígeno. Hubieron 54 pacientes que dieron, ¿sí? Que dieron positivos al PCR, pero que dieron negativos a la prueba rápida de antígeno. Miren, ese dato interesante. Hubieron 68 pacientes que dieron negativo al PCR y también negativo a la prueba rápida de antígeno, ¿sí? Para detección de antígeno, ¿ok? Ahora, con estos datos, calculemos, doctores, la sensibilidad, la especificidad, es decir, vamos a calcular todos estos datos. Les decía que, claro, podemos hacerlo manualmente, ¿sí? Ahí tienen ustedes la fórmula para hacer el cálculo, ¿ya? En este caso, la sensibilidad, vamos a calcular manualmente unos cuantos, nada más por cuestiones de tiempo y después voy a utilizar una aplicación para hacer el cálculo. Por ejemplo, sensibilidad, ¿a qué nos dice que es igual? A A sobre C1, ¿ok? Donde C1 es igual a ¿qué? A A más C, ¿ok? A A más C. En este caso, A más C. En definitiva, tengo acá 199 dividido ¿para cuánto? En este caso sería 199 más 54. Hagamos por favor esta operación. ¿Cuánto me da? 0.78. 0.78, ¿sí? ¿Todos sacaron lo mismo? Sí, doc. Ok, ya. 0.786, ahí vamos a redondear para 2 decimales, me daría 0.79, ¿no? Redondeemos a 2 decimales. Esto en porcentaje equivale al 79%, doctores. ¿Qué quiere decir esto? Que esta prueba es capaz de detectar el 79% de sujetos enfermos, ¿sí? 79% de sujetos enfermos cuando la prueba, en este caso, cuando la prueba sea positiva. ¿Ok? ¿Qué les parece? La sensibilidad de esta prueba, ¿ya? Entonces, lo mismo, lo propio podemos hacer calculando todos estos valores. Por cuestiones de tiempo, les decía, voy a pasar
estos datos a mi calculadora de medicina basada en evidencia que yo tengo, ¿sí? Me van a dictar, por favor. Aquí teníamos, ¿cuánto? En el A. 199. Ya, en el B me parece que era 0. Cero. El C. En el C. 54. Y en el D, 68. 68. Pongo calcular y miren ustedes. ¿Sí? Si están viendo, entonces Sí. me simplifica totalmente. Incluso me calcula el chi cuadrado, me calcula el valor de P, ¿sí? Entonces es muy bueno esto. Aquí me da una sensibilidad, ¿sí? Una sensibilidad del 78%, una especificidad del 100%, ¿sí? Bueno, aquí me calcula otros parámetros. Valor predictivo positivo del 100%, valor predictivo negativo del 55%, ¿sí? Miren, el aire radio positivo me sale infinito. O sea, súper más que 10. El aire radio negativo me sale 0.21, ¿sí? Ya vamos a calcular la probabilidad post-test, que esa me va a dar en términos, me van a entender mejor con esa probabilidad post-test. ¿Cómo interpretamos esto, doctores? A ver, ¿quién se lanza al ruedo y quién me dice cómo estaríamos interpretando estos valores? Ya les di yo el de la sensibilidad, ¿sí? Quiere decir que la prueba es capaz de detectar al 78% de los enfermos cuando esta prueba sea positiva. ¿Cómo será la interpretación de la especificidad? Esta prueba es capaz de detectar al 100% de sanos, cuando la prueba es, ¿qué? Negativa, ¿sí? El valor predictivo positivo, ¿qué quiere decir? Que esta prueba es cuando la prueba es positiva, ¿sí? Prácticamente el 100% de sujetos, en este caso la probabilidad de que estén enfermos, cuando esta prueba es positiva, la probabilidad de que estén enfermos cuando esta es positiva es del 100%. La probabilidad de que el sujeto esté sano cuando la prueba sea negativa es del 55%. Ojo, ¿no? Repito esto, la probabilidad de que el sujeto esté enfermo cuando la prueba sea positiva es del 100%, pero la probabilidad de que el sujeto esté sano cuando la prueba sea negativa es del 55%. ¿Sí? En otras palabras, no se olviden que los valores predictivos cambian con la prevalencia. Cambian con la prevalencia. ¿Sí? Entonces, es obviamente una prevalencia es la que existe aquí en Ecuador, otra en Estados Unidos, otra en Europa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, volvamos a la sensibilidad y especificidad. La sensibilidad es el porcentaje de enfermos que son detectados cuando la prueba es positiva. O sea, me detecta el 78% de enfermos. Y la especificidad es el porcentaje de sanos que se detectan cuando la prueba es negativa. ¿Sí? Por ende, ¿para qué les va a servir más esta prueba? ¿Para confirmar o para descartar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Les servirá más para confirmar o para descartar enfermedad? Cuéntenme. Sí me están escuchando, ¿no? En realidad sería para confirmar enfermedad, porque tiene una alta sensibilidad hacia la enfermedad. ¿Qué dice el resto? Repito, la sensibilidad es el porcentaje de enfermos que se detectan cuando la prueba es positiva. Especificidad es el porcentaje de sanos cuando la prueba es negativa. O sea, si yo me hago una prueba y me sale negativa,
¿no es cierto? Dice que casi en el 100% de los que les sale negativo, ¿sí? Obviamente pueden estar sanos, realmente, ¿sí? Vamos a analizar desde el término, les decía que la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos no son tan buenos porque se modifican con la prevalencia. Vamos a ver qué pasa. Háganle una captura de esta imagen porque les voy a pedir algunos datos. Doc, Por una favor, hagan. consulta. Ajá, Está bastante sí. pequeña la imagen y no se avanza a ver bien los datos, los números. No se avanza. Ajá, está bastante pequeña y está ahí está mucho mejor. Ya. Listo. Una fotito ahí, ya tenemos. Ya. Perfecto. Me voy ahora a otro programa que tengo para sacar las probabilidades post-test. Ahí me van a entender, ahí van a entender mejor la utilidad de la prueba. Déjenme ver dónde la tengo. No, es esta. Ok, acá en esta prueba yo necesito algunos aspectos. Bueno, déjenme partir de la prevalencia que se encontró acá, tasa de prevalencia, dice, miren ustedes que para esta población, si están viendo ahí la imagen, ¿no es cierto? Para esta población, obviamente habrá que revisar a fondo el estudio, en dónde fue realizado el estudio, pero les da una prevalencia, esta que dice acá, tasa de prevalencia debajo del valor predictivo negativo, ¿de cuánto está? 0,78. Miren que el 78, tienen una prevalencia, donde hicieron esto, tienen una prevalencia del 78% para COVID-19, para SARS-CoV-2, o sea, de cada 10 sujetos, 8 están infectados. Es una prevalencia bien alta, ¿no? Es una prevalencia bien alta. Bueno, vamos aquí en este programa me pide la prevalencia, que es del 78%. La sensibilidad, ¿en cuánto estaba? 78, me parece que también creo que estaba. O, no, ¿cuánto era la sensibilidad? ¿Perdón? 78. 0,78. 78,6. Ya, o sea, 79. Y la especificidad del 100 creo que estaba, ¿no? Sí, 1,000. Listo, listo. Entonces, con estos valores, déjenme, tengo ya la, déjenme ver. Ya. Ahora sí, fijémonos abajo donde dice, valor predictivo positivo, acá el porcentaje del valor de probabilidad post-test, acá abajo. ¿Qué me dice esto? Que la probabilidad, ¿qué es esto de la probabilidad post-test? Les decía. La probabilidad, acá ustedes ven a su izquierda positivo y a su derecha negativo. Positivo dice 100% y negativo dice 42.7%. En otras palabras, la probabilidad de que un sujeto tenga la enfermedad, la probabilidad de que un sujeto tenga la enfermedad cuando la prueba es positiva, ¿es de cuánto? De 100. 100%. Del 100, exacto, exacto, repito, la probabilidad de tener la enfermedad cuando la prueba es positiva es del 100%. La probabilidad
detener la enfermedad, detener, ¿sí? La enfermedad. Cuando la prueba es negativa, es de 42.7%. Repito, entonces me va a servir en esta población, ojo que estoy trabajando en la población del estudio. Repito, para que vean el impacto que tiene, ¿no? La probabilidad de tener, si yo voy y me hago una prueba de antígeno, una prueba rápida de antígeno por hisopado para SARS-CoV-2 y me sale positiva, yo tengo ya, o sea, tengo un 100% de que tengo la enfermedad, ¿sí o no? Sí, Listo, listo. O sea, me dio positivo y no hay vueltas que dar. Ya es tengo el confirmado diagnóstico. ya. Es confirmado. Por eso es que esta prueba ya entra en los criterios de definición de caso de la OMS como un caso confirmado. Pues no se olviden que la definición de caso establece caso sospechoso, probable y confirmado. Y la prueba de antígeno, la prueba rápida de antígeno para detección de antígeno para SARS-CoV-2 está ya dentro de los criterios. Ya no solo está el PCR. En base a estos estudios establecen eso ellos. Ahora, vamos con otro. Si yo me hago la prueba y me sale negativa, me quedaré tranquilo yo. No, todavía. Si tiene sintomatología, debería confirmarse con PCR en tiempo real. ¿Por qué? Porque hay un 42.7% que de las pruebas que sean negativas, el paciente tenga COVID, tenga Exacto. SARS-CoV-2. Perfecto. Perfecto. Listo. Si la prueba me sale negativo, es muy probable que el 42.7% realmente sí tenga. Imagínate, es casi la mitad. O sea, de cada 10 que le sale negativa, 4 realmente sí tienen la enfermedad. O sea, es un falso negativo, en otras palabras. Por ende, ¿me sirve más para confirmar o para descartar? Para confirmar. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Para confirmar. ¿Te acuerdas que yo te decía, doctor, en esta clase de acá, la mnemotecnia del Cenex y Spin? Sí te acuerdas, ¿no es cierto? Te decía que una prueba altamente sensible tiene un valor predictivo negativo alto y por ende te ayuda ¿a qué? A excluir enfermedad. Pero una prueba altamente específica tiene un valor predictivo positivo alto y por ende te ayuda ¿a qué? Incluir enfermedad. O sea, a confirmar. Esta prueba que estábamos practicando, ¿qué es? ¿Más sensible o más específica? ¿Es más sensible o más específica? Más específico. Es Específica. específico. Por ende, ¿te sirve para qué? Para confirmar o incluir enfermedad. Exacto, perfecto. Por eso ese Cenex Speak, no te olvides, no te olvides. ¿Sí? Miren, es una prueba altamente sensible te ayuda para descartar. Una prueba altamente específica te sirve para confirmar. ¿Estamos? Sí. En el tamizaje de VIH, por eso les decía que las pruebas de tamizaje tienen que ser más sensibles que específicas. En la prueba de VIH, por ejemplo, el microELISA, ¿qué será? ¿Más sensible o más específica? ¿Mm? ¿Qué dicen ustedes? Más sensible. En el tamizaje del VIH, la prueba de ELISA, ¿será más sensible o más específica? Más sensible. Por ende, su valor predictivo negativo, ¿qué va a ser? Alto. Mayor, alto. Por ende, ¿me sirve para qué? Excluye enfermedad. Perfecto. Les cuento que el valor predictivo negativo de esta prueba, ¿sí? Es del 100%. ¿Qué quiere decir eso?
que si yo tengo un resultado, no se olviden que es el valor predictivo negativo, es la probabilidad de no tener la enfermedad cuando la prueba es negativa. Por eso es que cuando ustedes se hacen una prueba de ELISA, ¿no es cierto? Y le sale negativa, ¿ya se quedan tranquilos ustedes? Obviamente, obviamente, sacando a un lado este periodo de ventana y todas esas cosas, ¿no? Cuando ustedes van y se hacen una prueba de tamizaje de VIH y les da negativo, ¿se quedan tranquilos? Excluyendo todas estas variables. Sí, me quedo tranquilo. ¿Sí? A diferencia de si me sale positiva. ¿Qué pasa si me sale positiva? La de ELISA. Yo tengo que confirmar con un Western blot o una carga viral, pues. ¿Sí? Sí han hecho eso, ¿no es cierto? De que el ELISA les da negativo, en un piden, les sale no reactivo, perdón, no sería positivo o negativo. Las pruebas de tamizaje se expresarían en reactivo o no reactivo. Si les da uno reactivo, ustedes se quedan tranquilos porque tienen una alta sensibilidad y por ende un valor predictivo negativo y por ende excluyen enfermedad. ¿Sí? Pero en cambio, si les sale positivo, ustedes tienen que confirmar. ¿Por qué? Porque una prueba altamente sensible, el problema de esta son los falsos positivos. ¿Sí? En cambio, una prueba altamente específica es alta, tiene un valor predictivo positivo alto, te sirve para incluir enfermedad. El problema de en cambio, son los falsos negativos. Falsos negativos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Sí. Por eso es que acá te dio 42.7. O sea, la probabilidad de tener la enfermedad cuando la prueba es negativa es del 42.7. O sea, el problema de esto es el falso negativo. Negativo. ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces, ojo con esto. Por eso es que el problema de la ELISA, por ejemplo, del VIH, cuando te sale positiva, vos no te quedas tranquilo, pues. ¿Sí? Vos tienes que hacer una prueba confirmatoria. ¿Por qué? Porque puede ser ¿Y qué ha pasado? Te haces el confirmatorio y esa te sale negativa y te quedas tranquilo. Sí, sí les ha pasado eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el problema de esas pruebas son los falsos positivos. ¿Ok? Sí está clarito. Creo que con eso está más que claro. ¿Ya? Obviamente, doctores, obviamente hay factores que no estamos evaluando en estos términos. Por ejemplo, habrá que ver en el artículo científico, ¿no es cierto?, en qué punto fueron hechas estas pruebas para que tengan una especificidad del 100%, pues. No ha de ser lo mismo hacerles en el día 2 que en el día 5, o en el día 10, o en el día 15, ¿no es cierto? Habrá que revisar en qué momento lo hicieron para que tengan esta especificidad del 100%, imagínate. ¿Ok? Perfecto. Entonces, miren, lo que estamos haciendo este momento es justamente validar, ¿sí? Estamos validando los resultados de los autores. ¿Ok? Y si vas al artículo científico y analizas bien y te vas a topar con algunas sorpresas, como por ejemplo que la sensibilidad, a ti te sale un valor y la sensibilidad a los autores les sale otra. Y te topas con eso, ¿sí? Donde está mal calculado ellos la sensibilidad y les escribes, ¿no? Y les escribes y pides una corrección. Eso les pasa, eso suele pasar. Entonces, por eso es importante hacer el ejercicio, ¿sí? Miren, todo esto es parte de hacer la crítica, el análisis y la validación de esto, ¿ok? Con que ustedes entonces sepan calcular lo que hemos visto, calcular una diferencia de riesgo, un riesgo relativo, una reducción de riesgo relativo, un odds ratio, un número de pacientes a tratar en el ensayo clínico, con que sepan calcular el RR en el estudio de cortes, el OR en los casos y controles, con que sepan esta sensibilidad, especificidad en los de diagnóstico, estamos más que bien. ¿Ok? Bien, ahora vamos a conversar acerca de lo que es la pregunta pico, ¿sí? ¿Qué es esto de la pregunta pico? La pregunta o el método pico no es una pregunta, es un método.
¿sí? ¿Qué es esto del método PICO? No es otra cosa, sino establecer a través de una metodología, ¿sí? La estructura de una pregunta clínica, ¿sí? Entonces, la metodología PICO me sirve ¿para qué? Para establecer o para hacer mi pregunta clínica. ¿En qué paso se hacía la pregunta clínica? De los 5 pasos establecidos por Sackett. Primer paso. ¿En qué paso, no? El primer paso tú te planteas, sí, tienes razón, te planteas el problema y estableces, Y obviamente, fórmula. ya tu pregunta PICO, tu pregunta clínica. Ah, En la segunda ya buscas la información para dar respuesta. Tienes razón, es en el primer paso, ¿ok? sí. Ahora, para que hagas o construyas tu pregunta clínica, tienes que usar la metodología del PICO. ¿Qué quiere decir esto? La P corresponde a lo que sería población. Ojo que vamos a construir una pregunta clínica. La I hace referencia a la intervención. La C hace referencia a la comparación, si es que hubiere. Comparación, o sea, ¿con qué voy a comparar? ¿Qué con qué? Y la O hace referencia a outcomes, que quiere decir resultados. ¿Sí? Resultados. ¿Ya? Entonces, en este contexto, tú puedes hacer preguntas clínicas que tengan relación con tratamientos, por ejemplo, con efectos adversos, con diagnóstico, con pronóstico, es decir, puedes hacer diferentes tipos de preguntas clínicas orientadas, qué sé yo, a buscar un método diagnóstico, el mejor método diagnóstico, el mejor tratamiento, ¿sí? Entonces, puedes hacerlo en ese contexto, ¿sí? ¿Alguna duda? Por ejemplo, les voy a dictar un caso clínico, ¿sí? Les voy a dictar un caso clínico y vamos a construir en base, no se olviden que el primer paso es la historia clínica, una buena redacción de una historia clínica y evaluar el problema, ¿sí? Saber cuál es el problema y elaborar y construir mi pregunta clínica. Entonces, una mujer blanca de 55 años presenta diabetes tipo 2 e hipertensión. Algún resumen nada más de la historia, ¿no? Su control de glucemia es excelente con la metformina y no tiene antecedentes de complicaciones. Ojo. Para controlar su hipertensión, toma una dosis diaria de diurético tiacídico. Durante un periodo de 6 meses, la presión está en 155/88. La paciente es valorada por el médico clínico que le atrae de esta paciente qué terapias antihipertensivas estarían relacionadas mejor con las metas de control de sus tensiones diastólicas, cercanas a 80 o a 90. De esta forma, para dar inicio a sustentar la respuesta, bueno, se establece la estrategia PICO. En otras palabras, para el médico en ese momento, él dice, bueno, ¿cuál será mi mejor terapia antihipertensiva para un mejor control de esa cifra tensional diastólica? Él se hace esa pregunta, él se hace quiere conocer esa respuesta, ¿sí? Entonces, en este caso, la población, ¿cuál será? ¿Cuál creen que sea la población? Población es en dónde vamos a aplicar o qué condición tienen los pacientes. ¿Cuál será la población? Diabéticos hipertensos. Perfecto. Aquí tengo yo una paciente que es diabética e hipertensa, ¿no es cierto? Esa es
mi población. O sea, esta es mi población en la que yo quiero. Mi paciente es diabética y también es hipertensa. ¿Estamos? ¿Cuál va a ser mi intervención? ¿Cuál creen ustedes que va a Medicamentos ser? Medicamento antihipertensivos. a El usar. análisis de los medicamentos. Exacto, aquí sería medicación antihipertensiva. Perfecto. La comparación, ¿con quién creen? Ojo, medicación antihipertensiva. Podríamos ¿Cuál creen? compararle con los diuréticos tiacídicos que está usando. ¿Podría establecerse una comparación entre los diferentes fármacos antihipertensivos? Muy bien. La raza también, porque sí, pero Pero esa es una condición de la Población. población, o sea, eso sería acá arriba. O sea, es diabética, es hipertensa, es blanca, o sea, es la Mujer. población. Es mujer, ya si quieres ahondar en más detalles. ¿Ok? La comparación de pronto con los diferentes fármacos antihipertensivos y los resultados ¿en qué? ¿Para qué? Para la reducción. ¿En qué quiero ver? Reducción de presión La arterial, diastólica. presión arterial diastólica. En este caso, yo me puedo plantear ese resultado, ¿sí? La reducción de la presión arterial diastólica. Aquí, ojo, que me podría plantear con el mismo contexto del paciente otro planteamiento, ¿no? Qué sé yo, en la comparación yo podría comparar las metas de presión arterial y en los resultados podría evaluar mortalidad o eventos cerebrovasculares, ¿sí? O eventos cardiovasculares, dependiendo. Entonces, miren, aquí, si yo ya voy interpretando esto, digo, a ver, quiero ver en una paciente diabética e hipertensa, quiero establecer la eficacia, ¿sí? Aquí sería eficacia de la medicación antihipertensiva comparado con los diferentes fármacos antihipertensivos, ¿sí? En lo que sería la reducción de la presión arterial diastólica. ¿Estamos que ese puede ser un planteamiento? ¿Sí? ¿Alguien que no haya entendido eso? Miren, esto no tiene un formato establecido. Todo depende de qué. Depende de la necesidad, en este caso, del médico. ¿Cuál es mi problema? ¿Qué problema tengo yo con este paciente? Y en base a la historia clínica me planteo esto, que un paciente puede tener varios problemas y que puede sacar varias preguntas clínicas, por supuesto. ¿Sí? Entonces les decía, yo a esto le puedo cambiar de contexto y en comparación les puedo poner, no poner fármacos antihipertensivos, sino poner ahí, comparar una presión entre tener más de 80 o menos de 80 y los resultados tenerlo como eventos cardio o cerebrovasculares o en la mortalidad de pronto, ¿sí? Puede ser otra. Ahora, ¿qué hago con esto? Una vez que tengo esto, ¿cuál creen ustedes ya construyendo mi pregunta clínica? ¿Cómo quedaría la pregunta? ¿Cómo les quedaría la pregunta? A ver, vamos. Con todos estos elementos, ¿cuál será la mejor o cuál será el mejor fármaco antihipertensivo? ¿O cuál es? ¿Cuál es el mejor fármaco antihipertensivo Para reducir la tensión arterial.
para reducir la tensión arterial diastólica en pacientes Con hipertensión y diabetes. diabéticos e hipertensos. ¿Sí o no? Así puede quedar. ¿Cuál es el mejor fármaco antihipertensivo para reducir la tensión arterial diastólica en pacientes diabéticos e hipertensos? ¿Es lo que quiere averiguar el médico o no? ¿No es cierto? O sea, yo como médico quiero saber eso. O sea, ya depende. Si tu pregunta no cuadra con lo que quieres averiguar, entonces algo hiciste mal. O sea, no le diste el sentido correspondiente. ¿Sí? Yo pude querer averiguar cuál de los fármacos antihipertensivos se asocia con menor mortalidad. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, doctor. Sí, doc. ya. ¿Sí o no que pude plantearme esa pregunta? ¿Cuál de los medicamentos antihipertensivos se asocia con menor mortalidad cardio o cerebrovascular? ¿Sí? Pude también hacer, solamente ahí cambiaría ¿qué? ¿En qué parte cambiaría? En los resultados, pues ya no pusiera reducción de tensión arterial diastólica, sino pusiera ¿qué? Mortalidad cardiovascular, ¿sí? Y ahí sería, ¿cuál es el mejor fármaco antihipertensivo para reducir la mortalidad cardiovascular en pacientes diabéticos e hipertensos? ¿No es cierto? Que les quedaría algo así. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, Ya, muy bien. Entonces, ahora ustedes dirán, bueno, doctor, ya que he hecho este análisis de la pregunta pico, ya que he definido bien, miren que buscar, si ustedes no tienen claro qué van a buscar, en quiénes van a buscar, con qué van a comparar y qué específicamente quieren encontrar, ustedes simplemente en un buscador pusieran así a la ligera, qué sé yo, pusieran fármacos antihipertensivos y o eficacia fármacos antihipertensivos. Punto. Pusiéramos o no pusiéramos así. Eficacia fármacos antihipertensivos. ¿Te imaginas la cantidad de documentos que te extraería eso? Eficacia de los fármacos antihipertensivos. Tuvieras N. ¿Y tú crees que de esos muchos se aplicarán a tu realidad, a tu paciente? No. Es más, muchos tendrán relación con otro tipo de pacientes. ¿Ya? Aquí, si quieres definir mejor, sería paciente diabética, hipertensa, adulta, ¿no es cierto? O sea, vas puliendo de mejor manera esto, porque si no te puede salir hasta población pediátrica. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con esta parte. Ahora sí, como ya tienes diseñado, vas a los buscadores, ¿sí? Y simplemente introduces estos términos. Déjenme ver si tengo acá uno de los buscadores. ¿Estamos viendo la pantalla? Sí, doc, sí se ve. Ya. Estos buscadores donde ustedes tienen que introducir estos términos se llaman metabuscadores. Y ahí tienen ustedes algunos ejemplos de metabuscadores epistemónicos, el Trip Database, tienen el McMaster, bueno, tienen una serie de metabuscadores. Tienen que conseguirse un metabuscador para aplicar la pregunta pico. Debe ser un metabuscador. El Google Académico también les puede servir como un metabuscador. Sí les puede servir. Vamos a ver este epistemónicos. ¿Ya? Aquí ustedes pueden
ir poniendo. Hay lo que se conoce como los booleanos, ¿sí? Los booleanos. En los artículos que les envié, los booleanos son como, digamos, conexiones, son nexos, conectores, ¿sí? Por ejemplo, el AND, cuando quieres combinar dos palabras que estén relacionadas, el OR, cuando quieres combinar palabras que no estén relacionadas, pero que sea como también una opción a buscar, ¿sí? Entonces, vayan meditando más o menos, ¿sí? ¿Cómo quedaría en base a la pregunta clínica? No se olviden de la P, que habla de pacientes, ¿qué? Diabéticos e hipertensos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ojo que la mayor parte de estos son en inglés, doctores, son en inglés. Y obviamente sí es necesario aquí tener un conocimiento un poco rápido del inglés, y si no, pues cojan un traductor y con el traductor ustedes van llenando, ¿sí? Entonces, ¿en quiénes quiero yo? Diabéticos e hipertensos, ¿no es cierto? Vamos a poner diabetics, ¿ya? ¿Qué vamos a poner? And hipertensos, ¿sí? O hipertensión. Aquí ustedes pueden utilizar términos que estén acorde a los términos MESH, ¿sí? Pueden también hacerlo. ¿Qué más? ¿Qué más pondré aquí? Vayan meditando más o menos qué más podría poner ahí. Antihipertensivos. Fármacos antihipertensivos. Puede ser, ¿no es cierto? Drugs. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué más? ¿Qué más podría poner? Tensión arterial diastólica. Tensión arterial diastólica. Doctor, en la parte de drogas antihipertensivas se podría poner ideal, antihipertensiva ideal. Si puedes pulirle más, mejor todavía, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece ahí? ¿Nos quedamos con esa búsqueda? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, le estoy diciendo a este metabuscador, búsqueme drogas antihipertensivas que tengan relación con la presión sanguínea diastólica en pacientes diabéticos e hipertensos. ¿Sí o no? Mandémosle a buscar. Y miren ustedes. ¿Sí? Este epistemónicos les hace una clasificación según el nivel de evidencia y les da, obviamente, les saca los más relevantes. ¿Sí? Les da los más relevantes. Sí estamos viendo, ¿no? ¿Estamos viendo? Sí, doctor. Ya, ¿qué les parece? ¿Este epistemónicos lo conocían o no lo conocían? No. Solo PubMed y esas cosas, ¿no es cierto? Este epistemónicos es una belleza. Y aquí les va, y aquí tienen ustedes, incluso les da en la parte de abajo
¿cuál fue los antecedentes de esa investigación? ¿Sí? Por ejemplo, ahí abajo les dice, este artículo está incluido en una revisión sistemática. Y hacen clic ahí y van y averiguan en qué revisión sistemática está incluido ese artículo. Miren el de abajo, dice este artículo está incluido en una revisión sistemática, en 4 otros estudios de síntesis. Este artículo incluye a 11 estudios primarios. Es decir, les da más elementos, ¿sí? Les dicen qué revista, los autores del año, bueno. Y ahí ustedes pueden ir escogiendo más o menos el que vaya cumpliendo con sus necesidades, ¿sí? Específicas. Miren. Resulta que la evidencia relacionada con este artículo se ha visto en un estudio de síntesis en 74 revisiones sistemáticas. Mira, un artículo que está en 74 revisiones sistemáticas, buenazo, ¿sí? Incluye 1,674 estudios primarios, ¿ya? Entonces te da esta pauta, ¿sí? Y ya sabes que los resultados que se han arrojado de esto van a ser, uno, de buena evidencia y segundo, se están pegando a tu realidad. ¿Qué te parece? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Dudas, doctores? Ninguna. Una consulta. Sí. ¿Necesita suscripción epistemónicos o se le puede usar? No, no necesita suscripción. Mm, Ujú. Bueno, muy bueno. ¿Ok? Ahora ustedes dirán, a ver, doctor, chuta, sería bueno que tengamos un buscador que me permita poner la pregunta a pico, ¿no? Así tal cual, o más o menos parecida. Pues les cuento que sí hay. Por ejemplo, dentro de los metabuscadores, bueno, eso no es tan relevante, simplemente van poniendo el AND o el OR dependiendo el booleano que necesiten, ¿no? Por ejemplo, esta de Tree Database, esta también es muy buena y miren, les permite buscar así en general, sí estamos viendo, ¿no? Sí, sí se ve. Ya, ok, les permite buscar de la forma como lo hicimos con epistemónicos o les permite buscar a través de la metodología PICO. Miren ahí, ¿sí? Entonces ustedes solamente van llenando los casilleros. ¿Ok? Entonces, en población, ¿qué ponen ustedes? ¿Qué pusimos? Diabetics and eran diabéticos y hipertensos eran, ¿no? ¿Me escuchan? Chido. Sí, Ya, no se queden callados. A ver, diabetics and hipertensos. En intervención, aquí pusimos háganme acuerdo que pusimos aquí. Era, indicación antihipertensiva. sí, medicación antihipertensiva. Drugs antihipertensive. ¿Ok? Diferente, Teníamos acá. diferentes No. formas. Era acá. A ver, ya me perdí. Intervención. Para eficacia. Eficacia de las drogas hipertensivas. Aquí vamos a comparar. Aquí era eficaz. Bueno, aquí podríamos ponerle, no le pusimos eso entonces en la anterior.
eficacia. Eficacia, la comparación. Aquí vamos a poner fármacos. No le pusimos en el anterior, ¿no es cierto? La intervención, entonces. Fármacos antihipertensivos. No se está escribiendo bien. Uy, ya denme un segundo. Ok. Y acá era presión arterial diastólica, ¿no? Ok, eficacia de los fármacos antihipertensivos, eficacia, tratamiento, pongamos acá, treatment, ¿sí? De las drogas antihipertensivas en la presión arterial diastólica. ¿Todos de acuerdo que quedaría así? Sí, no. ¿Alguien le cambiaría algo? Dice, necesito evaluar la efectividad del tratamiento de las drogas antihipertensivas en la presión arterial diastólica en diabéticos hipertensos. Sí, está bien. Y le mandamos a buscar. ¿Sí? Y ahí aparece, ahí ustedes pueden escoger acá al lado si quieren que sea revisión sistemática, si quieren, bueno, pueden hacer un filtro. ¿Sí? Y aquí les va apareciendo ya los artículos en este sentido. ¿Ok? La versión Doc, completa de TRIP, sí, Perdón, Doc, si abrimos un artículo de esos para revisarlo, ¿cómo nos sale? déjame verle. Vamos a ver, de este les decía, sí necesita una suscripción para algunos, ¿no? Dependiendo el tipo de evidencia que te haya puesto, te saca. Déjame ver, este no es un artículo. Vamos a ver, abajo te sale el tipo de estudio que es. Si es una nota de libro, si es un ensayo clínico, ¿sí? Vamos a ver este. Bueno, este es un ensayo clínico que, déjame ver otro más completo. Vamos a ver este, igual es el ensayo clínico. En este se restringe porque necesita suscripción para que te puedan salir todos los artículos. Este sí necesita suscripción, ¿no? Este sí. A diferencia del de epistemónicos, de este sí te permite mayor acceso. Déjame verle. Bueno, este link se te abre en el PubMed y desde acá podrías de pronto descargarte. Ojo que un metabuscador está muy por encima del PubMed, ¿no? Este está para que se te abra como un libro. No está para que se abra en PDF, pero bueno, se te abre igual como
con otro formato nada más. ¿Ok? Dudas al respecto. Y así tenemos otros metabuscadores. Este en medicina. Les sugiero busquen en metabuscadores. ¿Sí? Metabuscadores. Ya, de igual manera, aquí puedes poner en este. Mira, acá te sale epistemónicos, en los metabuscadores. En los sumarios y guías, ahí ya tienes ya condensada la información. Si quieres estudios originales, mira, acá está PubMed. O sea, PubMed de una u otra manera te va a buscar únicamente estudios de tipo original, o sea, los estudios primarios, ¿no? El metabuscador ya es más completo. Este te busca no solamente estudios primarios, te busca notas de libros, te busca la información que está en libros, te busca información que está de pronto en revisiones sistemáticas, metaanálisis, o sea, ya es una búsqueda más amplia realmente. Este Access también, vamos a ver. Este necesitas, me parece que solo un registro. Tienes que registrarte. Con que te manejes, verás, epistemónicos. Este Access también es muy bueno. Epistemónico, Access o en este caso el Google Académico, que puedes hacerlo también, con eso es suficiente. Ahora, PubMed, a pesar de que se encuentra dentro de lo que serían, digamos, estudios primarios, ¿sí? O estudios originales, como lo puedes ver acá, ¿sí? También hay otras, mira, este dice PubMed Pico. ¿Ya? También te permite, es una variación del PubMed que te permite hacer una búsqueda en forma Pico también. Les voy a pasar, les voy a copiar para pasarles los links. Vamos a ver, solamente quiero hacer una prueba. Lo mismo del epistemónicos también les voy a pasar. ¿Sí me están escuchando? Sí, Doc. Ya. ¿Sí? Esta es una variación del PubMed que me permite también buscar, pero bajo la metodología Pico específicamente. Ujú. Ujú. Ok. Ahora, entonces no se olviden, ¿no? Tenemos que hacer una búsqueda en lo posible. Ya les voy a mandar los links al grupo de todos estos metabuscadores para que puedan acceder. Ahora, hay una situación en este punto, es que, ¿cuál es el problema de la mayor parte de toda esta información? El acceso a los artículos, ¿no es cierto? Realmente acceder a los artículos es bastante complejo. Muchos de ellos son de paga, ¿sí? Muchos de ellos son de paga. Les voy a mandar unos links en los cuales ustedes pueden acceder a través de, ustedes han visto a través del DOI. ¿Sí saben qué es el DOI?
Sí. Ya, el DOI es como un registro del artículo, ¿no? Voy a poner solamente un ejemplo nada más para ver. El DOI, cada artículo tiene, obviamente, específicamente un DOI. Que es un número. Si ven acá donde dice DOI, ¿no es cierto? Bueno, ya le hice clic ahí. Ya, esto ustedes pueden buscar a través de una página que se llama Sci-Hub, ¿sí? Obviamente no es tan legal esa situación y pueden descargarse ese artículo que es pagado, pueden descargarse a través de esa cuenta de Sci-Hub, pero obviamente no es, como les digo, tan legal que digamos el asunto. Sí lo han hecho así, ¿no es cierto? Sí se han bajado algunos. Veamos, mire, Por quiero medio bajarme de por medio de, SIUP. exacto, ese es el Sci-Hub. Ujú. Miren, ahorita quiero, dice rosiglitazona para diabetes tipo 2. Es un abstract y quiero bajarme el PDF completo, el full contenido y miren lo que me sale. ¿Sí? O sea, ya necesito suscripción. Vamos a hacer la prueba. Si pongo copiar esto, vamos a ver. Les voy a dar algunos links. Por ejemplo, para Sci-Hub. A ver si está activo este. Sí. Entonces se les abre acá. Siempre pongan el DOI, pero solo desde el 10, desde el número 10. Todos empiezan con un 10, todos. Y miren, se bajó el artículo. Ponen save y tienen ustedes el artículo completo. ¿Sí vieron? ¿Vieron o no vieron cómo lo hice? Sí, Doc. Sí, doc. Ya, actualmente ese es el método, uno de los métodos que realmente a quienes, sobre todo a los países del tercer mundo y a muchos otros países, quienes no existe el acceso a la información, es el método, uno de los métodos que nos sirve para descargarnos los artículos, ¿sí? A través del DOI. ¿Alguien alguna duda? ¿Dudas al respecto? Les voy a dar una página también, un regalo para que se descarguen libros. Les voy a mandar el link para más o menos les voy a enseñar. Déjenme ver si tengo acá. Tengo que buscarles. Tengo que buscarles. Pero quiero indicarles más o menos. No, no es esta.
Ya les voy a buscar y les voy a enviar, ¿no? Para que puedan descargarse libros gratis prácticamente en el ámbito que ustedes deseen. Ya les voy a buscar. Tengo que buscarles el link. Ajá. La particularidad que deben tener con el Sci-Hub es que, obviamente, porque no es un método legal, por llamarlo así, constantemente están cambiando, obviamente, los dominios. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, hay sci-hub.la, sci-hub.hk y así. Entonces, van bloqueando muchas veces ya estos dominios. Por ejemplo, si yo pongo en la primera, miren, este está bloqueado. Y así van sacando nuevos dominios, está bloqueado igual. Este ST me parece que está activo, ¿sí? Está activo. El ST, veamos el SE. SE también está activo, ¿sí? Entonces, eso tienen que estar pendientes, este está bloqueado. Tienen que estar pendientes cuáles son los que están activos y cuál no. Y de ahí pueden descargarse. Eso, estimados colegas, referente a la metodología PICO, que no es otra cosa sino, como les decía, un método que me permite plantearme la pregunta clínica y trasladar esta pregunta clínica al metabuscador. Ahora, si ya recapitulamos los pasos, los 5 pasos planteados por Sackett, decimos que, ¿cuáles eran estos? A ver, háganme acuerdo. El paso 1, el paso 1. Doctores, paso 1. Problema, Perdón. No le escuché. La pregunta clínica. Bueno, la pregunta clínica, encontrar el problema y sobre eso plantearme la pregunta clínica. El paso 2, buscar la información científica para dar respuesta a mi pregunta clínica, ¿sí? Tercero, validar la información. Miren que de toda la información que ustedes tengan, con que validen entre 2 o 3 evidencias, que obviamente que tenga más peso dependiendo mi pirámide de las 6S, ¿sí? No en todos van a encontrar revisiones sistemáticas, no en todos van a encontrar metaanálisis. De pronto para algunos temas hay solamente un ensayo clínico, pero entre un ensayo clínico y un estudio prospectivo, ¿cuál es más? ¿Cuál pesa más? Entre un ensayo clínico y un prospectivo, por ejemplo, o uno de casos y controles. ¿Cuál pesa más? ¿Mm? El ensayo clínico, doctor. Exacto. No se olviden, el ensayo clínico está acá, casos y controles está acá. Entonces, no para todos van a tener esto, metaanálisis, revisiones sistemáticas, no para todos los, ¿sí? Entonces, desde su búsqueda escojan unos 2 o 3 artículos, los de mayor supuesto, ¿sí? Los de peso, se van a dar cuenta, aunque validen o evalúen en el paso número 3 los de más peso, ¿sí? Va a ser más que suficiente. Después viene la aplicabilidad de ese conocimiento ya en mi realidad, en el paciente, y finalmente evaluar los resultados. Con los resultados, ahí se acaba el hacer medicina basada en evidencia, es decir, cuando ya le ves a tu paciente con los resultados.
latentes. Ahí se acaba, no se acaba el momento que tú leíste el artículo y listo. Se acaba el momento si estás en hospitalización y estás con un paciente, ya le diste el alta y tu paciente mejoró con el tratamiento, ahí se termina, con el alta de tu paciente y con un éxito terapéutico en tu paciente. ¿Sí? Ahí se termina la medicina basada en evidencia, en el cual tú te planteaste en muchos momentos de la estancia hospitalaria, te planteaste varias interrogantes, varias preguntas y fuiste respondiendo cada uno en base a la mejor evidencia científica o cumpliendo con estos 5 pasos. Y claro, fuiste resultados y la eficacia de los mismos. ¿Ok? Porque no creo que pongas no creo que pongas una intervención que sabes que en la evidencia te dice que no hay buenos resultados, entonces no tiene sentido, ¿sí? Uno busca siempre el éxito de un diagnóstico, el éxito de un tratamiento, el éxito de un pronóstico, ¿sí? El éxito en cuanto a la calidad de vida de ese paciente en base a la intervención que uno aplicó, ¿en base a qué? En base a la mejor información o evidencia científica disponible. ¿Ok? Entonces, eso, mis estimados colegas, preguntas, dudas hasta como hablábamos en días anteriores, se va a plantear un diplomado de medicina basada en evidencias de 300 horas, en donde se ahondarán más a detalle, ¿sí? Ya cada uno de estos puntos, estos espacios. Claro, este es un curso introductorio de medicina basada en evidencia, pero obviamente te ha permitido tener la visión para lo que realmente implica todo esto, ¿no? Les mandé un artículo, un metaanálisis me parece que es de algo relacionado con el COVID, donde se plantea justamente estos gráficos de los que nos hablaba la doctora Vinuesa, ¿sí? Ustedes recordarán, es el uso de las estatinas, ¿sí? En el COVID, donde ustedes se acuerdan del funnel plot que nos hablaba ella. Aquí están esos, justamente les enviaba para que los revisen y miren ya en la práctica cómo se vería este metaanálisis, ¿no? Revísenlo cada uno de estos capítulos. Cualquier duda que tengan, pues la hemos de ir solventando, solucionando. Está entonces pendiente enviarles los links de todos estos, bueno, de los más frecuentes, de los metabuscadores, para que ustedes puedan trasladar ahí su pregunta clínica. ¿Ok? Bueno, si no hay preguntas, yo les agradezco por la atención prestada durante estos 5 días y la evaluación, bueno, ya nos dirán en el chat para cuándo queda esta evaluación. Yo les agradezco por su atención y felicitarles una vez más por ese interés, por esa actualización que llevan constantemente en los cursos. Más adelante, en las próximas semanas, bueno, de aquí tenemos un curso de electrocardiografía avanzada, ecocardiografía en situaciones de emergencia. Vamos a tener el curso también de complicaciones de la diabetes, complicaciones agudas, donde vamos a hablar de cetoacidosis, síndrome hiperglucémico hiperosmolar, hipoglucemia. Es decir, vienen algunos cursos interesantes que obviamente dependiendo sus necesidades se irán inscribiendo en él. Les agradezco por su atención. Tengan ustedes una buena noche, ¿no? Igualmente, Buenas doctor, noches, muchas doctor. gracias. Muchísimas gracias.